Iniciación, de Daniel Abad. Fran era un chico muy peculiar. Nos hicimos amigos en mi época de estudiante. Aunque no íbamos a la misma escuela, siempre andaba por la zona. Solía quedarse en la puerta, fumando, viendo cómo íbamos saliendo todos de clase y nos marchábamos a casa. No recuerdo cómo entablamos conversación, pero tras 3 o 4 palabras enseguida nos sentimos cómplices. Yo no encajaba muy bien en mi colegio, y él no encajaba en ninguna parte. Se convirtió rápidamente en mi mejor amigo, y poco a poco también en la única compañía que frecuentaba. Nuestra mutua afición por el espiritismo surgió de un modo casual. Paseábamos por una calle comercial muy concurrida. Fran se detuvo de repente y me dijo que caminar entre tanta gente le ponía nervioso y que quería desviarse, a lo que no me opuse. Nos adentramos en un pasaje por el que no había entrado jamás, y un pequeño establecimiento sin nombre hizo que mi acompañante se detuviera en seco. Era una tienda de artículos de ocultismo. Había de todo: libros polvorientos, gemas de todo tipo, inciensos de todas partes del mundo. Ambos quedamos pasmados con el contenido del escaparate, y tras tomarnos un instante, armándonos de valor, cruzamos el umbral, dando comienzo a la pesadilla que todavía rige las vidas de ambos. El interior del local era angosto y lúgubre. Tras más de 1 hora curioseando, compramos a medias un libro muy arcano titulado Ars Goetia, y prometimos no estudiarlo nunca sin que estuviera el otro presente. Aquel tomo era francamente espeluznante. Muchos de sus pasajes estaban en idiomas que no comprendíamos. Algunos caracteres parecían hebreos, otros árabes, e incluso los había rúnicos. Tenía casi 1000 páginas, muchas ilustraciones que ponían los pelos de punta y dibujos geométricos muy elaborados. La cantidad de información que aunaba y los inefables secretos que parecía ocultar nos tenían fascinados. Por supuesto, ninguno de los dos podíamos llevarlo a casa. Mis padres lo habrían tirado a la basura nada más verlo, y Fran tampoco podía guardarlo. Así pues, decidimos esconderlo en un cuartel abandonado que quedaba justo entre nuestras viviendas, cerca de la estación de autobuses de Zaragoza. Cada día, después de las clases, Fran venía a buscarme al instituto y nos dirigíamos hacia nuestro escondite secreto. No tardamos mucho tiempo en considerarnos unos expertos sobre el tema, y comenzamos a plantearnos probar alguno de los muchos hechizos que habíamos leído y releído cientos de veces. Todos requerían de un rito iniciático, cuyos preparativos eran descritos en el primer apartado del tomo. En él, los practicantes de las artes ocultas debían realizar una enrevesada ceremonia que precisaba de cierta fase lunar, objetos, simbología y elaborados gestos que tendríamos que llevar a cabo a rajatabla. Necesitaríamos trazar un círculo con sal, un espejo, un cáliz en el que quemar resina de pino y un pan de la Eucaristía que robaríamos de la iglesia. Además, utilizaríamos un cuchillo de mango blanco para grabar en el cuenco el símbolo de Aziel, uno de los guardianes del abismo, señor de las langostas y dios babilónico, que debía acudir a nuestra llamada. Al mismo tiempo, teníamos que recitar la invocación a la puerta de Ninim con cuidado de no equivocarnos. Una vez hubiéramos acabado, solo restaría clavar el filo del cuchillo en la tierra, exactamente entre las palabras Masa Ia Sarati y Masa Saratu. Tras esto último, veríamos a Aziel detrás nuestro en el reflejo del espejo, aguardando nuestras peticiones.
Cuando dieron las 3 de la mañana, dibujamos el círculo de sal y comenzamos a quemar la resina y el pan bendecido en el cáliz, mientras recitábamos la invocación. Grabamos en el recipiente su símbolo mientras la resina y el pan ardían y entonábamos el cántico. Un sonido constante en la lejanía nos había extrañado al principio del ritual, pero no le habíamos prestado atención, aunque cada vez se escuchaba más fuertemente. Ambos nos arrodillamos dentro de la circunferencia en aquella gran sala polvorienta, mientras los vapores que emanaban de la copa lo inundaban todo. El zumbido, aunque distante, era casi insoportable. Pero teníamos otras cosas en las que pensar. Solo nos quedaba la parte final y más importante. Yo mantenía el espejo en posición vertical frente a nosotros, y Fran, que sujetaba el cuchillo de mango blanco con ambas manos, pronunció el sortilegio que sellaría nuestra comunión con Aziel. En ese momento, cientos de langostas inundaron la estancia, volando enloquecidas en torno al aro de sal que nos rodeaba. Ambos nos miramos furtivamente, aterrorizados, conscientes de que ya era demasiado tarde para detenerse, y que lo único que podíamos hacer era seguir adelante. Fran clavó el puñal en el suelo y clamó: «Masa Saratu». El espejo estalló en 1000 pedazos, algunos de los cuales nos cortaron en la cara y el cuello. Aquello no era lo que debía suceder. Habíamos cometido algún error. Fran, que apenas podía emitir sonido alguno, me hizo un gesto para que mirara la daga, cuyo filo tendría que estar completamente sumergido en el suelo, pero solo había entrado hasta la mitad. Se había topado con una piedra por el camino y había detenido su descenso, arruinando por completo la invocación. Fran intentaba sin éxito clavarla del todo, esperando arreglar aquel entuerto. El aire levantado por el aleteo de las langostas había esparcido la sal por todas partes. El círculo de protección había desaparecido. Todo quedó en silencio por un segundo. Me quedé mirando el marco que había contenido el espejo del que solo quedaba polvo. En lugar de contemplar el metal cobrizo que debía ver detrás del vidrio, lo que tenía ante mí era muy distinto. Era una especie de túnel blanco, de un brillo tan intenso que me obligaba a entrecerrar los ojos. Algo surgió de él. Aún hoy no estoy seguro de qué, pero era grande, escamoso y horripilante. Se cernió en torno al cuerpo de Fran, que seguía ocupado tratando de incrustar el cuchillo en el suelo, y antes de que tuviera tiempo para gritar, tiró de él, arrastrándole al interior de ese pasaje luminoso. La luz del túnel se apagó paulatinamente, sepultando a mi amigo en un abismo de pesadilla. Pese a ello, nunca he dejado de verle. Desde esa noche, cada vez que he posado mis ojos sobre un espejo, mi mirada se ha encontrado con la suya. He dedicado toda mi vida a profundizar en el estudio de las ciencias ocultas, con el fin de hallar el modo de liberarle. Sé que está vivo, porque su imagen ha ido envejeciendo con el paso de los años, aunque a una velocidad mayor de lo que debiera. Pero a partir de esta noche, mis investigaciones tomarán otro rumbo. Los ojos del hombre que una vez fue mi amigo y que hasta ahora habían expresado terror y desesperación han cambiado. Ya no transmiten ese grito mudo de auxilio. Ahora rebosan rabia, rencor y locura. Tengo la seguridad de que, de algún modo, me culpa de lo ocurrido y de que está trabajando desde el otro lado para llevarme junto a él. Debo dar con la forma de destruir el vínculo que nos une. Pero tras todos estos años estudiando el ocultismo, me temo que el coste será tan alto que, haga lo que haga, estaré condenado.